Shalom, queridos amigos y hermanos que están acá presentes y también los que nos están viendo y escuchando en el canal Escuela Hebraica en YouTube. Bienvenidos todos. Ya saben que estamos en el estudio de Revelación, el libro de Apocalipsis, Revelación, y estaremos hoy analizando el capítulo 13. Como, digamos, preámbulo a ese capítulo, quiero decir un par de cosas que, para ponerlos en perspectiva, ¿verdad? Acá nosotros no somos dogmáticos en términos de interpretación de Apocalipsis. Reconocemos, o reconozco yo por lo menos, que hay distintas interpretaciones de ese libro. Todas son respetables, yo diría. Unas quizá más que otras, pero bueno. Y yo tengo también algunas observaciones, quizá que sean diferentes a las que presentan otros, ¿verdad? Yo estoy enviándole a los hermanos que están acá, que están en la lista hebraica, el libro del doctor Taylor por capítulos. No puedo enviar el libro completo a todos, porque lo estoy revisando capítulo por capítulo. Y muchos de los comentarios del doctor Taylor me parecen muy acertados y por eso estoy compartiendo ese libro poco a poco, ¿verdad? Yo he estudiado muchos libros, comentarios de Apocalipsis y de Daniel, y me parece que el del doctor Taylor es uno de los mejores. Me parece que el comentario del doctor Taylor es uno de los más, ¿cómo diríamos? De los más balanceados. Y él toma en cuenta también las interpretaciones de otros comentaristas. Me gusta eso. Y algunas de las cosas que decimos acá, pues son, digamos, entendimiento particular de este servidor. No tiene que ser la verdad. Especialmente cuando estudiamos del libro de Apocalipsis, no podemos hablar de la verdad. Este libro se presta a distintas interpretaciones. Así que nadie se enfoque demasiado en lo que diga uno o el otro. Quizá todos tienen algo de razón, ¿verdad? Una parte de la razón. Para comenzar, quiero decir que existe un enfoque principal al estudio de Revelación, de Apocalipsis, que se llama historicista. O sea, el modelo historicista es el modelo hablando de la interpretación de Apocalipsis, que se basa en asignar los distintos periodos o bloques proféticos del libro de Revelación, porque el libro de Revelación se compone de distintos bloques o segmentos proféticos diferentes, que algunos son concurrentes y otros son consecutivos. ¿Okay? Consecutivos quiere decir que se cumplen uno después del otro. Concurrentes quiere decir que se cumplen los dos a la vez. Distintos segmentos de revelación. Bueno, pues todo eso es respetable y todo eso está sujeto a interpretaciones. Pero a mí no me satisface mucho el sistema historicista. O sea, el que dice, esta previsión, esta profecía o esta visión se cumplió del año tal al año tal. Eso no cuadra, generalmente no cuadra. Algunos sí, otros no. Entonces, pues, yo prefiero el otro enfoque, que es que podemos ver el libro de Revelación en su totalidad, cumpliéndose a través de todos los siglos, en todas las épocas. Se cumple algo de todo el libro de Revelación. Y lo vemos, por ejemplo, en las bestias, cuando hablamos de las bestias. Usted sabe, cuando analizamos el capítulo 4, que incluso introduje un concepto que nunca he escuchado a otra persona hablar de eso, y son las bestias que Johanán vio en el cielo. Vio 4 bestias en el cielo. Lo que pasa es que algunas traducciones, esa traducción Hayot, que es como se dice en hebreo, algunos intérpretes lo traducen como seres vivientes,
4 seres vivientes. Esa traducción no me hace mucho sentido, porque seres vivientes somos todos, animales y hombres y seres humanos y todos, ¿verdad? Pero en Revelación 4 se habla de, Revelación 4, sí, 4 bestias que Yohanan vio en el cielo, que ya explicamos eso, no vamos a entrar en eso otra vez, ¿verdad? Son, en mi opinión, los 4 gobiernos universales, 4 gobiernos, sí, algunos traducen como los animales, pero es la misma palabra para bestia. En hebreo es la misma palabra para animal que para bestia. La misma palabra. Hayá se dice en singular y hayot en hebreo. Significa animales y significa bestias también. Y aquí en Apocalipsis es la otra palabra que se usa siempre en Apocalipsis en hebreo. Siempre, para las buenas y las malas. Hay bestias malas y hay bestias buenas. Las 4 bestias que vio Yohanan en capítulo 4 son bestias buenas. Porque eso representan gobiernos. ¿Ok? Y las que se presentan ahora en el capítulo 13 son bestias malas, excepto una, que es la una que parece, bueno, el cordero, también se presentaba el cordero, ¿verdad? Es una bestia también, un jayá. Una jayá, la palabra jayá es femenina en hebreo. Entonces, eso es el setting, el frame en el que yo ubico las revelaciones, o sea, las visiones de revelación. Que todo tiene que ver con gobiernos. Gobiernos perversos persiguiendo a la gente buena. ¿Y eso cuándo se ha visto? En todas las épocas se ha visto eso. ¿Okay? En el tiempo de Yohanan, esa bestia perseguidora de los santos era Roma imperial. La Roma imperial. Los césares, que se creían dioses. Y ellos lo decían, somos dioses. Y exigían adoración. Esas son las bestias una de las bestias de Apocalipsis fue Roma. Eso es fácil de ver. Otra de las bestias de revelación de Apocalipsis es la Roma, porque ya hablé de la Roma pagana imperial. Después viene otra bestia que es la Roma religiosa, cristiana. Eso está por ahí todavía por comentarse. Y hermanos, no tengan temor en interpretar incluso algunas de estas bestias de revelación, Apocalipsis, como gobiernos de hoy, modernos. Hitler fue una de las bestias más sangrientas que se ha levantado en cumplimiento del libro de Apocalipsis. Adolfo Hitler, una de las bestias, no él como persona, sino el gobierno de él, fue una de las bestias más sangrientas de la historia. Porque bestias son gobiernos, no olviden ese punto, ¿no? Bestias son sistemas de gobierno que persiguen, la mayoría de ellas, a los santos, a los buenos, a los consagrados, al pueblo del Todopoderoso. Hitler nada más mató más de 6 millones de judíos, entre otros. Y eso es así como un resumen, ¿verdad? Más o menos. Y Estados Unidos era otra bestia, claro que es otra vez de las bestias que se mencionan en Revelación. ¿Y Rusia será otra de las bestias de revelación? Por supuesto que sí. Y China es otra. Y Corea del Norte es otra. Y todos estos países comunistas son simbolizados en el libro de Revelación por bestias perversas y opresivas y corruptoras y corruptas. Eso es de hoy. Eso es un cumplimiento de hoy, actual, del libro de Revelación. Olvídese de lo que pasó en el siglo XV, en el siglo XIV, en el siglo III. Eso ya pasó. Nosotros estamos viviendo ahora en el periodo de alguna de estas bestias de revelación. ¿Ok? Entonces, con esa, disculpen, estoy leyendo el chat, a lo que comentan algunos. Sí, las bestias son gobiernos que dominan a las naciones. ¿Ok? Algunas son un poquito buenas, pero a la larga se corrompen y se convierten en perseguidoras también. Y eso se verá más así en el futuro, hermanos. Algunas de estas naciones que ahora están como dormidas, van a despertar como bestias feroces persiguiendo a la humanidad, a los buenos. Y matando incluso.
a los siervos del Todopoderoso. Y eso lo estamos viendo ya por ahí, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la gente no se da cuenta, hermanos. Estamos viviendo ahora en los días de revelación, de Apocalipsis, del cumplimiento de todas estas bestias. Y todo esto va a desembocar finalmente en el capítulo 19, 20 y 21 y 22, en la venida del Mashiach y en el establecimiento del gobierno imperial del Mashiach Yahushua, que va a ser un imperio mundial, pero bueno, un imperio bueno. ¿Ok? Como que me estoy adelantando. Bueno, vamos ahora al capítulo de hoy. Aquí lo tenemos en este librito que estoy preparando para ustedes. El hebreo, revelación en hebreo del doctor Ezequiel Margolius, un genio en gramática hebrea. Es uno de los masoretas, es el único masoreta cristiano que yo conozco. O sea, fue cristiano, él era judío de pura cepa, un sabio judío, pero se hizo cristiano en el tiempo en que él vivió, eso es lo que había, ¿verdad? El mesianismo, no había judíos mesiánicos como ahora. Así que se hizo cristiano y él hizo una obra maestra con poner todo el llamado Nuevo Testamento en hebreo con vocales y acentos y todo lo necesario para leerlo bien y entenderlo. Y aquí lo tenemos, delante de ustedes está ahora ese librito poco a poco. Bueno, ya lo terminé de preparar, pero lo estamos revisando. Y aquí tenemos capítulo 13. Mira, olvidé de poner las vocales en este, porque los títulos no tienen vocales, pero yo se los añado. Aquí en vivo ustedes van a ver cómo le añadimos las vocales aquí. Perek, ahí está. Perek Yod Gimel, eso quiere decir capítulo 13. Y ahí está en hebreo, y acá está en fonética. Esta fonética, el hebreo es lo que hizo Ezequiel Margolius, la fonética es la que he puesto yo ahí, y la traducción literal también. Y me paré, ahora está hablando Yohanan, describiendo esas visiones que él vio. Y me paré sobre la orilla del mar y vi una bestia, Jayá, mire la palabra aquí, Jayá, no es un ser, ¿cómo es que dice otros traductores? Un ser viviente, no, una bestia, Jayá es una bestia, un animal. Y vi una bestia subir del mar. Ya habíamos explicado que el mar en estas visiones generalmente representa gente, pueblos, multitudes. Una bestia subir del mar, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Usted puede ver esta descripción, hermano, aplicando a todas estas bestias que han pasado y a las que vendrán también. César, ya mencioné algo de los Césares, ¿verdad? La primera bestia. Ellos se proclamaban dioses y había que adorarlo. Esos son los nombres de blasfemia. ¿Ok? Hitler, lo mismo, etcétera, etcétera. Estos gobiernos comunistas de ahora mismo son parte de este sistema de la bestia, que son ateos. Para empezar, son ateos. Y para continuar, son opresivos de los pueblos que ellos gobiernan. ¿Ok? Esas son bestias de ahora, lo estamos viendo en nuestros días. ¿Por qué dice 7 cabezas y 10 cuernos? Bueno, el 7 ustedes saben que es símbolo de plenitud. ¿Ok? Y 10 cuernos. Algunos lo interpretan como las 10 naciones en las que se dividió Europa. Puede ser, pero eso no necesariamente es así. 7 cabezas, que esa bestia tiene 7 cabezas. Quiere decir que en esa bestia se resumen los 7 imperios mundiales que han dominado este planeta a través de las épocas. ¿Okay? Ya ustedes saben quiénes son, los que estudiaron el libro de Daniel, saben de qué estamos hablando. Y 10 cuernos, pues también habla de reyes. En este caso, los reyes los cuernos son reyes o gobernantes, ¿verdad? Y 10 es simplemente un número simbólico también de plenitud de poder. ¿Ok? 10. A mí me gustan mucho los números pares. Eso es un paréntesis que voy a hacer ahora. Los números pares tienen un significado especial en las profecías también. Y 10 es un número par, ¿verdad? 11 es impar o non. Pero 10 es un número par, es un número
completo, pleno. Entonces, los 10 cuernos quiere decir también que estos animales, estas bestias que gobiernan a las naciones, tienen autoridad total sobre los pueblos a quienes ellos gobiernan. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Quiere decir que son gente también que se creen deidades, se creen dioses, como se dice comúnmente, ¿verdad? Se creen dioses y actúan como dioses. Y se creen que son dueños de los pueblos a quienes ellos gobiernan. Esas son las 10 diademas. Y sobre sus cabezas, nombres de blasfemia. Ahorita mencionamos que hay una Roma, una de las dos Romas, tipos de Roma es cristiana, ¿verdad que sí? La Roma imperial, eso ya pasó, pero la Roma cristiana está existiendo en el día de hoy, representada por el papado. Fíjense que no dije el papa, porque eso no se refiere a un papa, al sistema de gobierno religioso que se impone sobre las naciones que se llama el papado. ¿Y cuáles son los nombres de blasfemia que este poder religioso ostenta? En lo que llaman la tiara del papado, hay un título que dice en latín, Vicarius Filii Dei. Eso quiere decir vicario o representante del Hijo de Dios. Ese es el papado. El papado ostenta ese título. Ese sistema es el representante en este mundo del Hijo de Dios. Estoy diciéndolo como lo dicen ellos, ¿verdad? Es un nombre de blasfemia. Porque el representante del Mashiach es el Espíritu de Santidad. Y no es un personaje, pero es un poder omnipotente que emana del Mashiach como emana también del Padre. Por lo tanto, alguien que se arrogue ese título tiene un nombre de blasfemia. Eso es una blasfemia. ¿Ok? Eso para empezar. Lo mismo podría decirse de Hitler, que ya pasó, pero bueno, Hitler se creía una deidad. Aunque no lo dijera así con su boca, actuaba como si él fuera un dios. y sigue numerando por ahí. Países comunistas son así. ¿Ok? Bueno, vamos al verso 2. Y la bestia que vi parecía un leopardo. Parecía. No dice que es un leopardo. Parecía un leopardo. Y sus patas como patas de oso. Así que es una mezcla de dos animales. Y su boca como de león, 3 animales. Y le dio el dragón, que ya sabemos que ese es el Satán, ya se explicó eso. Le dio el dragón su poder y su trono y autoridad grande. O sea que estas bestias, gobiernos humanos, perversos, corruptos, son inspirados por el dragón. Y el dragón, lo dice, el libro de Revelación ya lo dijo, es la serpiente antigua que se llama Diablo y el Satán. Más claro no puede estar, hermanos. La autoridad que ostentan estos gobiernos perversos son inspiradas por el Satán, por el dragón. Así de sencillo. Si alguien se ofende, lo siento, no decimos esto con ánimo de ofender a nadie, porque no estamos hablando de personas, sino de sistemas de gobiernos, que es diferente. Es importante hacer esa distinción, hermanos. No estamos hablando de un individuo, de una persona, no. De un sistema de gobierno. ¿Ok? Y el hecho de que Juan lo vio así, se le presentó a Johanán como mezcla de 3 animales distintos, pues, quiere decir que esos gobiernos perversos, opresivos y opresores y corruptos y blasfemos son mezclas de distintos tipos de gobiernos. ¿Ok? Distintos tipos de gobiernos, no todos son iguales, pero la bestia los representa a todos ellos y son una mezcla de características perversas que ostentan los gobiernos de este mundo. Ok, vamos un poquito más adelante. El capítulo de hoy es corto, breve. Quizá la mayor amplitud en la discusión del tema viene después de que terminemos la grabación, cuando los hermanos que están aquí presentes participan y presentan sus opiniones y también sus preguntas. Así que, ¿quién le da el poder, el trono y la autoridad grande a los gobiernos perversos de este mundo? El dragón. ¿Y quién es el dragón?
en hebreo se llama Hasatán. En griego se dice Satanás. Y en español, pues sería el adversario, que es el adversario de Israel. ¿Ok? Vamos al verso 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Algunos comentaristas de Apocalipsis dicen que eso se refiere al sistema papal, y la herida de muerte, pues, de que fue sanada, representa que el sistema papal perdió el poder y la autoridad grande que tuvo en épocas pasadas, pero que la herida de muerte que fue sanada quiere decir que se va a levantar otra vez en el futuro como un poder perseguidor, corrupto y perverso. Eso lo interpretan algunos así. No tengo nada que decir en contra de esa interpretación. Dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Lo único que me parece a mí que no podemos, no debemos, no conviene, no me parece razonable limitar la interpretación de este pasaje a lo que dicen algunos el papado. Sí, puede ser el papado parte de eso, pero nunca olvidemos que los gobiernos comunistas son parte de eso también. ¿Por qué decimos gobiernos comunistas? Hermano, es que la experiencia nos ha enseñado cuáles son los gobiernos que oprimen a los pueblos, que los arrollan, los persiguen y hasta los matan a los que están en contra de ellos. Los gobiernos comunistas son los que hacen eso. Y la bestia mayor que se ha levantado en este planeta fue la Unión Soviética. Ya pasó la historia, pero quedan las huellas por ahí, los rastros, los herederos, como son el gobierno de Rusia. Es una bestia definitivamente en cumplimiento de Apocalipsis. Corea del Norte, otra vez que estoy repitiendo porque lo dije al principio. China, el gobierno cubano, no estamos hablando de la gente, estamos hablando del gobierno, sistema de gobierno cubano, el de Venezuela, el de otros nombres por ahí que se me olvidan en Latinoamérica que están ahora encarrilándose por esa misma carretera del comunismo. Ellos no lo dicen así, no dicen somos comunistas, no lo dicen, pero a la larga eso es lo que demuestran, ¿no? Con el tiempo. Así que, hermanos, lamentablemente eso se está dando ahora en nuestros países de Latinoamérica. Por lo menos la semilla del comunismo se está sembrando en algunos países de Latinoamérica. Hermanos, esas son las huellas de las bestias de Apocalipsis. Esas son las huellas. Las bestias se vendrán a manifestarse después, más tarde. ¿Okay? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Toda la tierra, o sea, todas las naciones a la larga se maravillan de esos gobiernos opresivos. El que se maravilla no quiere decir necesariamente que lo aprueban, que se asombran del poder de esos gobiernos y de la maldad con que funcionan esos gobiernos. Verso 4, y adoraron al dragón, ese es el Satán. ¿Adoraron quién? Las naciones. Al dragón, que es Satán, que había dado autoridad a la bestia, que son todos esos gobiernos que acabamos de mencionar. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá combatir contra ella? Ahí está. La Jayá, miren la palabra aquí en hebreo transliterado, ¿verdad? La Jayá. La bestia. ¿Ok? Y en hebreo, miren acá con letras hebreas. Mira, ahora puedo sombrear el hebreo, antes no podía. La Jayá, a la bestia. Jayá significa animal y bestia, no significa ser viviente. Lo que pasa es que los que hablan de eso y lo traducen como seres vivientes, confunden Jayá con Jai. Porque sí, Jai significa vida y también significa ser viviente. Pero Jayá no. Jai es masculino, la palabra. Significa vida.
Y también se podría decir que significa un ser viviente. Pero Hayá, que es femenino, la palabra es femenina, significa animal siempre. Y o bestia, es la misma. Bestia y animal son sinónimos. ¿Ok? Entonces, pues son poderes. Cuando dice ¿y quién como la bestia? Quiere decir que son gobiernos increíblemente poderosos. Poderosos. Miren lo que está pasando ahora. Rusia atacando a esta, perdón, a esta otra nación. Hermana, se puede decir, hablan el mismo idioma. Fueron parte una vez de la Unión Soviética, todos esos países. Y ahora Rusia se levanta como una bestia, el gobierno, no el pueblo. El pueblo es inocente, los culpables son los gobernantes. Esos son las bestias, los gobernantes. Se levanta contra Ucrania y ha hecho escante con esa pobre nación. Simplemente porque se quiere apoderar de ese territorio. Hermanos, ese es el cumplimiento de esto que estamos leyendo. No lo busquen en el siglo II y el siglo III con Roma, la Roma de los Césares. Eso ya pasó. La bestia de ahora es esto que estamos viendo y escuchando en las noticias todos los días de lo que está pasando aquí. Menciono Rusia, pero hay otros, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco. ¿Ok? Verso 5. Y le fue dada a la bestia una boca para hablar grandezas y blasfemias. Cuando dice blasfemia se refiere a cosas, a falsedades y a insultos a la divinidad. ¿Ok? Todo gobierno que insulta a la palabra de Todopoderoso, la Biblia, que insulta de una manera o de otra los conceptos espirituales y sagrados que se plasman en las Sagradas Escrituras, que se conoce como la Biblia, esos son blasfemias. Y se les cuentan contra ellos. Todos esos maestros que andan por ahí diseminando enseñanzas perversas sobre el sexo y sobre otras cosas, ¿verdad? Enseñanzas corruptas y tratando de introducir esas enseñanzas a la fuerza en las escuelas para que aprendan nuestros niños la corrupción que ellos tienen en su mente. Eso son parte de la bestia, hermanos. No las personas humildes que están engañadas, los líderes son los que somos parte de la bestia. Y eso es lo que se llama blasfemia. ¿Ok? Ahí está. Se les da una boca para hablar grandezas y blasfemias. Y le fue dada autoridad para actuar 42 meses. No hay que estar sacando cuentas de cuándo empezó y cuándo terminó ese periodo de 42 meses. No, esa no es la idea. 42 meses es un símbolo de un periodo bastante largo de tiempo. Eso es lo que significa. Y en ese periodo estamos ahora, hermanos. En el periodo del poder de la bestia. Y hemos estado desde el siglo I en adelante. Eso no es hoy nada más. Ya dije al principio que esto es una escena que se va repitiendo en todos los siglos. O por lo menos en casi todos los siglos, ¿verdad? Que se levantan estos gobiernos perversos. Verso 6. Y abrió su boca, la bestia, el gobierno impío, en blasfemia, ahí está, contra el Todopoderoso, para blasfemar su nombre y su morada, y a los que moran en los cielos, esos son los ángeles. Los que moran en los cielos son los gobernantes del universo, los ángeles, serafines, querubines, malachim, ishim, todos los habitantes del cielo, que son espíritus todos. Bueno, no sé si todos, pero son espíritus muchos. Esos son los que moran en los cielos. Y dice blasfemia contra el Todopoderoso. Ahí está. Están sacando al Todopoderoso a las escuelas. Ustedes saben que las naciones, por ejemplo, Estados Unidos, Latinoamérica, otras naciones en Europa, fueron naciones fundadas sobre la palabra de Todopoderoso, la Biblia. Pues ya ellos sacaron la Biblia de las escuelas. Está prohibido eso. Enseñar Biblia en las escuelas, a menos que sean escuelas privadas, religiosas, obviamente. Pero estamos hablando de escuelas públicas que pertenecen al gobierno, prohibido estudiar y tan siquiera hablar de la Biblia. Orar, prohibido. En las escuelas del gobierno, ¿verdad?
Esas son las blasfemias contra el Todopoderoso, hermanos. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy, no fue en el siglo II, en el siglo XV, en el siglo XIV. En todos los siglos se ha visto de una manera o de otra. Pero hoy se está viendo de una manera muy especial. Blasfemian contra el nombre del Todopoderoso y contra su morada. ¿Y cuál es su morada? Bueno, a eso se puede entender de dos maneras. Su morada puede ser lo que llaman el cielo. Los cielos es la morada de Yahweh, Todopoderoso. Pero también es lo que se llama la congregación, la asamblea, o en griego, la iglesia. También blasfeman contra la iglesia, contra la asamblea, no importa cómo se llame, ¿verdad? Para ellos todo es lo mismo. Y hoy día están, pero bien, no tanto como antes, como en los tiempos, por ejemplo, de Hitler y de aquellos bestias perversas de la antigüedad, pero es porque está la bestia herida. Pero esa herida va a ser curada. Y cuando se cubre esa herida, ese poder que tienen los gobiernos de las naciones para perseguir, para obligar y blasfemar contra el Todopoderoso, eso va a resucitar, se va a levantar otra vez. Y los que estén vivos en ese entonces van a sufrir las consecuencias de la sanación de la bestia. ¿Ok? Vamos al verso 7. Y se le concedió hacer guerra contra los consagrados. Esos son los Kedoshim, era aquí en hebreo. A Kedoshim es lo que se traduce generalmente como los santos. Pero la palabra santos no es la mejor para traducir Kedoshim, porque hay por ahí en los círculos religiosos, algunos, la idea de que los santos son las personas que mueren y van al cielo. Esos son los santos. Las personas buenas que mueren y van al cielo, según ellos, esos son los santos. No, esos no son los santos de los que habla la Biblia. Son gente viva que está aquí ahora, vivas, buenas, que le sirven al Todopoderoso de una manera o de otra. Akedoshim quiere decir los consagrados, los dedicados, los apartados. Eso es lo que significa Kedoshim, el plural de Kadosh. Dice que se le concede hacer a la bestia guerra contra los consagrados y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda familia y lengua y nación. ¿Tienen autoridad hoy día los gobiernos de perseguir a los buenos? Por supuesto que sí. Eso es, ya hemos mencionado varios. Y lo que viene en el futuro es peor. ¿Ok? Le fue dada autoridad sobre toda familia y lengua y nación. O sea que está incluyendo toda la humanidad. Va a ser oprimida de una manera o de otra por estas bestias políticas, vamos a decir, políticas y religiosas también en algunos casos. Y la adorarán todos los que moran sobre la tierra, cuyos nombres no están escritos en el rollo de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Hemos traducido aquí la palabra rollo para el hebreo Sefer, mira acá en hebreo, Sefer, ¿verdad? Pero lo que pasa es que Sefer se puede traducir como libro, pero originalmente ese Sefer, esos libros antiguos eran rollos. Ese es lo que es un rollo, ¿no? Un papel que se enrolla así. Esos eran los libros de antes. Por eso hemos traducido así para hacer honor al concepto original de lo que es un Sefer, que es un rollo. ¿Y qué pasa? Dice que ¿quiénes son los que van a adorar a las bestias? ¿Quiénes son los que van a apoyar esos gobiernos perversos? ¿Quiénes son los que van a imponer sobre las naciones los reglamentos, las reglas y las órdenes de esos gobiernos perversos? Aquellos cuyos nombres no están escritos en el rollo de la vida del Cordero. Eso es lo que dice ahí. ¿Ok? Peligroso eso. Peligroso apoyar estos gobiernos perversos. No importa quién sea, no importa cómo se llame. Son bestias. ¿Ok? Hayot. Los que lo adoren esos gobiernos y los apoyen, perdón, van a tener un castiguito especial.
Ok, verso 9. A ver, ahora. Si alguno, es una advertencia ahora, si alguno tiene oído, oiga. Ish yeshlo ozen yishma. Si alguien o alguno tiene, yeshlo, ¿qué decir tiene? Ozen, oído. Yishma, oiga, escuche, haga caso. Yishma significa, se puede traducir así. Haga caso, atienda, preste atención. Yishma. Y todos tenemos oídos, creo yo. Los que me están escuchando ahora es porque tienen oídos. Los que no tienen oídos, pues no me están escuchando, obviamente. Hay algo más aquí, verso 10. Si alguno está para cautiverio, a cautiverio será llevado. Aquí está hablando ahora en el verso 10 de las consecuencias de la persecución de los gobiernos que se va a desatar con mayor ímpetu en estos tiempos finales. Si alguno está para cautiverio, a cautiverio será llevado. Si alguno va a ser matado con espada será matado. O sea, que muchos de los santos, de los consagrados, de las personas buenas en este mundo van a ser perseguidos por los gobiernos perversos y algunos serán matados. No todos van a recibir el mismo castigo, obviamente. Por eso dice, algunos serán llevados cautivos. Eso quiere decir serán presos, apresados. Otros serán ejecutados. ¿Ok? Y aquí dice, termina diciendo, aquí está la perseverancia de los consagrados y su fe. Míralo aquí en hebreo. Aquí está la perseverancia, también se puede traducir la paciencia, de los consagrados y su fe. Eso quiere decir que estas personas que en estos tiempos finales están consagrados, dedicados al Todopoderoso y a estudiar su palabra, van a ser perseguidos y necesitan, por lo tanto, tener perseverancia, porque si no perseveran en los caminos de santidad que han conocido, entonces echan para atrás y van a adorar a la bestia y van a ser destruidos con la bestia. Cuando la bestia, el gobierno perverso, sea eliminado, serán eliminados también aquellos que los adoran. Verso 11. Y vi otra bestia subir de la tierra, porque aquella bestia primera salió del mar, ¿verdad? El mar representa pueblos, naciones, gente. Quiere decir que estos gobiernos perversos, ¿dónde se originan? No vienen de otros planetas, no vienen de las estrellas, se originan aquí en la tierra, pero primeramente en el mar. Las primeras, usted sabe que si usted lee Génesis capítulo 1 y capítulo 2, se dará cuenta que los primeros seres vivos creados en este planeta fueron los habitantes del mar. Peces, animales del agua, ¿no? Del mar. Y después de eso, al final de los 6 días de la creación, es que fueron creados entonces los animales de la tierra, incluido el hombre y la mujer, Adán y Jabá, o Adán y Eva, ¿verdad? Como se llaman ahora. Entonces, hay una diferencia entre esos dos tipos de seres. La primera vez que salía decía del mar, ¿verdad que sí? Y sin embargo, en el Génesis capítulo 1, verso 2 y 3 por ahí, se le llama al océano, al mar, el abismo. Porque allí dice que un aliento del Todopoderoso, o el aliento, o el espíritu, o el soplo del Todopoderoso, de Elohim, dice que se movía sobre la superficie del abismo. Tehom en hebreo. Y el Tehom no es otra cosa que el océano, el mar. Ese es el abismo de Génesis capítulo 1. Por lo tanto, podemos relacionar ese concepto con esto de que esa bestia surge de los océanos. En símbolos, todos son símbolos. Usted sabe que todo esto es simbólico. Pero ahora esta bestia es diferente. Otra bestia que subía de la tierra. También representa gente de este mundo. Porque este mundo está compuesto de ¿qué cosa? De agua y tierra. Ahí está. Océanos y tierra. Ambas bestias son humanas.
Ambas bestias son perversas, en este caso de revelación. Ambas bestias surgen como esfuerzos o resultados de los esfuerzos humanos de hombres y mujeres. ¿Ok? Pero esta bestia que él vio subir de la tierra tenía dos cuernos semejantes a un cordero. ¿Okay? O sea que una bestia que parece buena, porque el cordero es una bestia buena. ¿Ok? El cordero es un jayá también, una bestia, pero buena. Y aquí la compara con un cordero en el sentido de que dice que tiene dos cuernos semejantes a un cordero, pero que a pesar de que parecía un cordero, dice ahí, habla como dragón. Algunos comentaristas han explicado que esta bestia, esta en particular, representa a los Estados Unidos de Norteamérica junto con Inglaterra. No sé, puede ser. En el sentido de que es una nación que surge sobre bases bíblicas cristianas y que a la larga se vuelve perversa, impía, corrupta. Y que a la larga va a perseguir, si no lo ha hecho ya, va a perseguir en algún tiempo a los fieles, a los creyentes, al pueblo de Yahweh. Por eso dice que hablaba como dragón. Habla de una bestia que empieza con humildad y después que se monta en el poder, entonces se conduce como un dragón perseguidor. ¿Ok? Y estamos viendo, si ustedes se fían bien en las noticias que aparecen todos los días en la televisión, en la radio, en los periódicos, aún naciones buenas, como que hasta ahora han sido buenas, como Estados Unidos y otras, por no mencionar nombres, empezaron como naciones buenas, gobiernos buenos, pero ya se están corrompiendo, ¿sí o no? Ya se ve la levadura de la corrupción en estos gobiernos. Tienen dos cuernos semejantes a un cordero, pero hablan como dragón. O llegará el tiempo en que hablarán como dragón. ¿Y quién es el dragón? Ya lo vimos, ¿no? El Satán. Verso 12. Y la autoridad de la primera bestia, toda, la hace delante de ella. O sea que la segunda bestia ejerce su autoridad delante de la primera bestia. Y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, que fue sanada su herida de muerte. Quiere decir que esta primera bestia es un sistema de gobierno que existió en un tiempo, fue perverso, perseguidor, blasfemo, pero que desapareció. Esa es la herida, ¿verdad? Y que de pronto ahora resurge. Por eso dice, fue sanada su herida de muerte. O sea, la segunda bestia hace que adoren a la primera bestia que recibió una herida de muerte, pero que fue sanada. Quiere decir que está hablando de la resurrección de un gobierno perverso como fue el gobierno de los Césares de los primeros siglos de la era común. Los perversos Césares que se creían dioses y se proclamaban como dioses. Eso se va a repetir en el sentido de la opresión que van a ejercer esos gobiernos sobre los seres humanos que son buenos. Que la gran mayoría de los seres humanos, creo yo, son buenos. Pero los perversos cada vez están tomando más auge y dominando en estas naciones. Esa es la bestia herida de muerte, pero sanada. Disculpen. Y obra la segunda bestia grandes señales, hasta que también hace descender fuego de los cielos a la tierra delante de los hombres. No sé por qué enseguida que leí eso, bueno, sé por qué sí, enseguida que leí eso, se me vino a la mente las bombas y quizás las bombas atómicas que están ahora mismo en poder, manos de algunas de las naciones de la tierra. Pero esas bombitas van a explotar. Ahí dice, obra grandes señales hasta que también hace descender fuego de los cielos a la tierra delante de los hombres. Estará hablando ahí de
de una manera simbólica de la guerra, de una guerra nuclear. No sé, yo no me atrevo a asegurar eso, pero tampoco se puede descartar, es posible que en esta época próxima surja, si no nuclear, por lo menos una guerra grande, una guerra internacional, ¿verdad? Pudiera ser, no necesariamente nuclear, pero puede surgir fácilmente una guerra internacional. Y tampoco está descartada que pueda ocurrir una guerra nuclear. Por lo menos al comienzo. Es mi opinión que si es que se da el comienzo de una guerra nuclear en este planeta, no va a prosperar. O sea, no va a prosperar. Va a tener su inicio, pero inmediatamente ahí es cuando viene el Mashiach. Esa es mi opinión, ¿verdad? Mi entendimiento, mi esperanza, de que si se da una tercera guerra mundial a nivel de guerra nuclear, ahí tiene que venir el Mashiach, o si no, la raza humana se extingue totalmente. Y entonces no se cumplirían todas las preciosas promesas que están en la palabra del Todopoderoso para esta nación, quiero decir, para esta generación que va a presenciar la venida del Mashiach para reinar en gloria y gobernar a todas las naciones. Eso no se cumpliría si se da en toda su plenitud una guerra nuclear. Eso sería la extinción prácticamente de toda la raza humana. Si se da una guerra nuclear a nivel, imagínense ustedes, Rusia por allá, lanzando, suponiendo, ¿no? Imagínense, Rusia lanzando cohetes nucleares contra Estados Unidos contra Rusia, China lanzando cohetes nucleares contra quizás Estados Unidos y otras naciones que apoyan a Europa, etcétera. Y quién sabe si Irán, que ya estaba casi a punto de tener armas nucleares también, y Irán es un gobierno perverso que juró borrar a Israel del mapa. Y eso solamente lo puede cumplir con una bomba atómica. O sea, imagínense eso. Eso sería el fin de la humanidad, hermanos. Por eso es que yo digo que eso no se va a dar. O sea, pudiera iniciarse una guerra, pero de que se dé la extinción de la humanidad, no. Ahí es cuando viene el Mashiach a controlar todo y eliminar a todos los perversos de este mundo y todos los gobiernos perversos para implantar su gobierno, el Mashiach, el ungido del Todopoderoso, Yahweh. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Si esa esperanza no se da, no se cumple, entonces no está muy lejos la extinción de la humanidad, si es que se da una guerra nuclear. Fíjense que yo no aseguro nada de esas cosas. Yo no digo que se va a dar. Siempre hablo en condicional. Si se da. No estoy diciendo que se va a dar una guerra nuclear. Verso 14. Hablando de la segunda bestia. Disculpen un segundo, hermanos. Tengo que tomar agua. Y engaña, la segunda bestia, a los que moran sobre la tierra con las señales que le fue dado hacer delante de la bestia, la primera, ordenando a los que moran sobre la tierra hacer una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y vivió. Algunas iglesias cristianas interpretan que la primera bestia es, ¿verdad?, una interpretación, yo solamente la menciono, no estoy diciendo que es así. Es el sistema papal, que se va a convertir en un poder perseguidor, y que la segunda bestia es Roma, o tal vez, o no sé cómo lo interpretan en detalle, pero dicen que la imagen de la bestia es el sistema protestante, religioso, espiritual, cristiano de los protestantes. Yo no sé, yo no apoyo esas interpretaciones, pero tampoco las descarto, ¿ok? Puede ser. No me parece que es nuestro asunto, nuestro negocio, estar creando inseguridad en la gente, en los creyentes, ¿verdad?
con interpretaciones así exageradas de cómo van a ser las cosas. Lo que sí yo digo es que va a haber persecución contra los fieles. ¿Cómo será? Es cuestión de interpretaciones. Pero tenemos un espejo en la historia. Como ha sido en el pasado, las persecuciones de los gobiernos contra su pueblo, así se repetirá en el futuro. Hasta ahí me parece que yo puedo llegar. Y le fue dada y le fue dado a la segunda bestia infundir espíritu a la imagen de la bestia. O sea que supuestamente la imagen de la bestia sería otro sistema de gobierno parecido al anterior, que será perseguidor también, y que la segunda bestia le dará espíritu o vida a la imagen de la bestia. Tengan cuidado con aplicar demasiadas interpretaciones a esas cosas, hermano. No sabemos lo que viene. Y después el verso 15 dice, y le fue dado infundir espíritu a la imagen de la bestia para que también hiciera hablar a la imagen de la bestia e hiciera que todos aquellos que no adoraran a la imagen de la bestia fueran matados. En otras palabras, viene un gobierno grande que va a tener el apoyo de gobiernos pequeños y que ambos van a perseguir a los fieles, a los buenos, a los que son parte del pueblo del Todopoderoso, y van a matar a algunos de ellos. Otros serán encarcelados, lo decía el verso anterior, ¿verdad? Otros irán en cautiverio, otros serán quizás expulsados de sus países, como está haciendo Rusia ahora con Ucrania, para poner un ejemplo así visible, que lo vemos ahí en la televisión todos los días. ¿Dónde están los habitantes de Ucrania ahora? Bueno, millones de ellos han salido de ahí, fueron votados de su país por el gobierno ruso. Me parece que, en cierto modo, eso pudiera ser cumplimiento, ¿verdad?, de ese detalle que estamos mencionando en este momento. Y lo mismo pasa con otros países más pequeños, no quiero mencionar nombres. Pero ustedes saben lo que está pasando incluso en Latinoamérica. La gente huyendo de sus países porque los gobiernos no soportan los gobiernos opresores que se han apoderado de la autoridad en esos países, y la gente escapa por millones de esos países. Verso 16, y hace a todos, los pequeños y los grandes, los ricos y los pobres, los libres y los siervos, que le pongan un ataúd en su mano derecha o en su frente. Este es un sistema, es un verso interesantísimo. ¿Por qué aquí yo he traducido un ataúd? Otras versiones de la Biblia dicen una marca, creo que dice una marca o una señal o algo así. Bueno, pues en hebreo eso se llama un ataúd. ¿Ok? Mírenlo aquí. En hebreo, acá con letras hebreas, tau. Se puede decir tav también, tav o tau. ¿Qué es una tau? Es una letra hebrea que parece una cruz. O se escribe de varios, en los tiempos antiguos se escribía de varias maneras. La tau original. Se escribía así como una X y también se escribía así como una T. Y de ahí viene el nombre de tau, una T. Ambas cosas representan una cruz, de una manera o de otra. ¿Y de qué es símbolo hoy día la cruz? ¿Verdad? Esa es una pregunta tonta, porque todo el mundo sabe que la cruz es símbolo del sistema religioso que se llama cristianismo o cristiandad. Ahí está. Y dice aquí que esa bestia hará que les pongan a todas las personas un ataúd en su mano derecha o en su frente. Una cruz, claro, usted puede traducirlo en una señal, está bien, no tengo nada en contra de eso. No se sabe cuál es la señal con precisión, pero es algo que se pone y que en la mano derecha y en la frente. Aunque muchos intérpretes explican que en la mano derecha quiere decir que tiene que ver con la acción, con el accionar, mientras que la frente tiene que ver con el pensamiento, con la creencia, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que la señal de la bestia es algo que va a afectar la creencia
o el intelecto de las personas, a la vez que va a afectar la acción, las acciones de las personas. Como quiera que sea, me parece interesantísimo que en el hebreo lo llama a eso una tau. Y una tau es una cruz. Y una cruz es el símbolo del cristianismo. Bueno, usted interprételo como quiera, ¿verdad? No creo que, no hay que dogmatizar sobre eso. Pero es interesante que el hebreo dice una tau, aunque se puede traducir como una señal o como una marca, ¿ok? ¿Sabe por qué también? Ustedes saben que en tiempos antiguos, aún en tiempos nuestros, pero más antiguos, cuando había mucha gente que no sabía escribir, todavía hay algunos que no saben escribir, pero muy pocos, ¿verdad? Pero yo llegué a ver en el campo acá en mi país personas que como no sabían escribir, cuando tenían que firmar algún papel del gobierno, por ejemplo, pues le decía, firme aquí, le presentaban el papel, ¿verdad? Firme aquí. Y él decía, pero que yo no sé escribir. Entonces le decían, pues aquí, en este sitio, aquí, le enseñaban parte del papel, haga aquí una cruz. Y esa era la firma. No sé si se dará eso todavía, pero es posible. Bueno, entonces la tau o la cruz es símbolo de una firma, de firmar. ¿Ok? Quiere decir que a estas personas es como que simbólicamente hablando, se les pone una firma, la firma del gobierno de ese imperio perseguidor le va a ser puesta a la gente en su intelecto y en sus acciones, que es la mano derecha. Esa es una manera en que podemos entender estos símbolos, ¿verdad? No es la única manera, pero es una de ellas. Verso 17, perdón. ¿Y para qué esa marca? Bueno, para que, y dice, y que no puedan comprar o vender, sino aquel que tenga la tau o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay tres cosas. La tau es la firma, un símbolo. Pero luego dice el nombre de la bestia. Eso va a estar aquí en la mente de las personas. Y el número de su nombre. Interesante. Vamos a ver qué nos dice el próximo verso. Aquí está la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, porque número de hombre eso quiere decir número humano. No quiere decir que es el número de un hombre, de una persona, no. Un número humano. Número de hombre y su número es 666, así lo dice el hebreo. Así lo desglosa el hebreo esas palabras. 666, que el número simbólico pues es así, un 6, 3 veces. ¿Qué es eso? Bueno, número de hombre. ¿Por qué el número de hombre? Porque el número perfecto, algunos lo llaman el número divino, es el 7, ¿verdad? El número, digamos, perfecto, divino, porque Yahweh hizo el mundo en 7 días, bueno, en 6 días, pero el séptimo descansó y la semana la hizo de 7 días. Es el número entonces que se considera perfecto o divino. Por lo tanto, el número 6 es un número que no alcanza a la perfección y por lo tanto es un número humano. ¿Ok? 666. Es un número humano a la tercera potencia, si se puede decir eso. Quiere decir que no solamente es humano, sino que es extrahumano. Es un número perverso. El número de la bestia. Pero que también dice que es una marca. ¿Ok? Y el nombre. ¿Ok? Bueno, eso se ha interpretado de diversas maneras. Algunos cristianos han interpretado que el papado, no el papa como hombre, sino el papado, el sistema papal, lleva el número de la bestia en una tiara sí, no estoy seguro si esa es la palabra correcta, pero como un tipo de sombrero grande que usa el papa y que ahí tiene una lectura en latín que dice Vicarius Filii Dei, y que cuando usted calcula o
porque cada letra tiene un significado, ¿verdad? No un significado, tiene un número, un valor. Cada letra, por ejemplo, la V, la V, vale 5 en latín, ¿verdad? Y así, la I vale 1, etcétera. Y que cuando usted suma el valor de las letras de ese título, Vicarius Filii Dei, da 666. Por lo tanto, ellos aplican eso al sistema papal. Pero cuidado con eso, porque eso puede aplicarse a otras cosas también. Roma. Hay otras palabras no me acuerdo ahora los detalles, ¿verdad? No pensaba decir eso. Pero hay Roma, o ciertas frases con Roma, da también 666. Cuadra porque Roma fue una nación, un imperio perseguidor también. Y lo triste es que incluso la profeta de los adventistas del séptimo día, que se llama Ellen G. White en inglés, porque ella era norteamericana, también da 666. Y yo no estoy diciendo que ella sea la bestia, estoy diciendo que hay que tener cuidado con esas aplicaciones, porque incluso el nombre de esa señora, Ellen G. White en inglés, da 600. Curioso, lo digo por curiosidad, no estoy diciendo que ella sea el cumplimiento de esto, ¿verdad? Pero da 666 también, entonces hay que tener cuidado con esas aplicaciones, ¿verdad? Puede ser o puede no ser el asunto de que ese número representa esas personas o esos sistemas religiosos. Por lo menos yo no lo afirmo de esa manera, ¿ok? Solamente estoy mencionando lo que otros explican respecto al número 666. Y cualquiera que tenga una interpretación así, yo lo respeto, no me voy a poner a discutir con nadie si eso es o no es correcto. Y aquí termina el capítulo 13, ¿ok? El verso 18. Ya próxima semana, con el favor del Todopoderoso, vamos a estar analizando el capítulo 14 de Revelación. Por lo tanto, con esto llegamos al final de la presentación de hoy, el capítulo 13 de Revelación. He tratado de presentar de una manera lo más sencillo posible y lo más imparcial posible, ¿verdad? Lo que yo entiendo hasta ahora, dije hasta ahora, de qué representan todos estos símbolos. Creo que en el futuro, cuando se cumplan muchas de esas profecías, es que vamos a ver claramente qué es lo que significan esos símbolos. Hay veces que hay que esperar el cumplimiento, hermanos, para uno entonces darse cuenta de que eso es lo que significaba. Mientras tanto, pues todo es especulación. Cuidado con las especulaciones. Yo soy de los que piensan que las especulaciones pueden estar equivocadas. Y no es que sea malo especular, solamente que no podemos dogmatizar basados en especulaciones. Es peligroso. ¿Ok? Así que, hermanos queridos y hermanas y amigos, todos los que me están viendo y escuchando acá en YouTube y los que están aquí presentes conmigo en Zoom, con esto terminamos entonces la presentación de hoy, del tema de hoy. Les invito a que me acompañen próximo viernes en la noche, que ya es noche de Shabbat, para el estudio del próximo capítulo 14, que es más interesante todavía que este. Oh, ahí sí que entramos en fases interesantísimas respecto a las profecías del futuro, en el capítulo 14. ¿Ok? Les invito a que me acompañen la próxima semana y con esto entonces terminamos la presentación grabada de este tema. Ahora pasamos con los hermanos presentes aquí conmigo a discutir, si quieren discutir algunas partes o contestar preguntas. Así que hasta la próxima, queridos hermanos de la Escuela Hebraica en YouTube. Shalom.